Bien, muy buenas noches, estimados alumnos. Vamos a iniciar con lo que es el módulo Desarrollo de aplicaciones y bases de datos. Quiero darles la bienvenida a los compañeros que también recién se están integrando. Es su primer módulo. Que sean bienvenidos, chicos. Vamos a desarrollar lo que es este módulo por una duración de 10 semanas. ¿Ya? Es muy importante este tema del desarrollo de aplicaciones y de base de datos, pues, ¿no? Que estos nos van a, nos van a permitir entender, diagnosticar, planificar y diseñar estructuras sólidas de una empresa o de un negocio en el cual nosotros nos estamos o en el cual nosotros conformamos, ¿no? A través de repente de la funcionalidad de una aplicación conectada a una base de datos. Vamos a trabajar con lo que es Access. Access es un manejador de base de datos, es muy versátil, es muy flexible también, que nos va a permitir nos va a permitir manipular de repente una información muy básica, ¿no? Vamos a ver lo que son mediante formularios, mediante macros, vamos a aprender reportes y también vamos a realizar un desarrollo de una base de datos, ¿ya? Eso es lo que en general es lo que es este módulo, pues, ¿no? Bien, ya había cargado la sesión número 1 que correspondía el día martes. Para hacerles recordar, nada más los martes se suben también las sesiones. Desde las 9 de la mañana ustedes pueden encontrar ya las diapositivas, algún trabajo, alguna tarea, algunos videos dentro de lo que es el plataforma Chamilo. Y los días jueves a las 8 de la noche tenemos nuestra sesión virtual y también los días domingos a las 2 de la tarde tenemos nuestra sesión virtual igual. Y bueno, los días sábados, igual desde las 9 de la mañana, ustedes pueden encontrar los foros, ¿ya? Se está considerando en cuestión de las notas, se considera la asistencia, las participaciones que ustedes tienen dentro de la sesión, también se considera lo que es el envío de los trabajos, alguna práctica y al finalizar el examen. El examen, en este caso del módulo, va a ser pues desarrollar una base de datos, ¿ya? Bien, entonces con esa introducción vamos a iniciar lo que es la primera sesión, algún repaso para que ustedes puedan conocer un poquito sobre lo que vamos a trabajar dentro de Access. Vamos a trabajar con Access en la versión 2013, pero Access la vamos a encontrar ya dentro del paquete de Microsoft. Entonces, no importa, en realidad no importa mucho la versión que ustedes tengan, puede ser la 2010, la 2013 o la 2015 incluso. No hay ningún inconveniente. Las funciones que vamos a encontrar dentro de Access son las mismas. Bien, entonces, ¿qué son las bases de datos? Pues las bases de datos se definen como una colección, ya bien lo dice su nombre, de datos, ¿no? Organizados sistemáticamente en forma de tablas. Estas nos van a ayudar a generar nueva información a partir de los datos que ya tenemos. Lo vamos a realizar mediante campos, bueno, mediante columnas o mediante registros o también conocidas como filas. ¿Dónde vamos a usar estas bases de datos? Podemos utilizarla en una pequeña, mediana, grande empresa. Si tenemos un negocio, en el negocio que nosotros tengamos o consideremos, podemos utilizar esta base de datos. Vamos a trabajar, como les mencionaba, con Access. Access viene ya dentro del paquete de Microsoft. Es un software que nos va a ayudar a gestionar una base de datos. Bien, esto ya está subido en la primera sesión, ¿ya? En la primera sesión. Entonces, vamos a trabajar con Access para que ustedes puedan conocer. A ver, voy a compartir mi pantalla un momentito.
¿Se logra visualizar lo que es Access? No, Miss, no abre. ¿Está en las diapositivas? Sí, Miss. Sí, Miss, sí se nota. sí están las diapositivas. Ya, ahora sí, ¿logran ver Access? Sí, Miss, Sí, Miss. sí se Ahora nota. Ahora sí, bien. Entonces, como yo ya tengo donde entro, vamos a ingresar al botón Inicio y yo puedo encontrar Access. Si es que lo tengo anclado ya aquí, lo puedo encontrar, pero si no, puedo buscar Access en la barra de búsqueda, pues, ¿no? Ingreso en Access y me va a aparecer, ¿verdad? Entonces ingreso a Access, ingreso, y esta es la pantalla de Access, ¿ya? Vamos a encontrar, una vez que ya hemos ingresado nosotros al programa de Access, vamos a ver lo que es la pantalla principal. Y vamos a poder abrir algunos archivos, de repente archivos que anteriormente yo he estado trabajando, o también voy a poder crear una base de datos a partir de estas plantillas que yo tengo aquí, ¿ya? Entonces, este es el entorno de Access. Voy a ingresar. Hoy vamos a aprender a crear bases de datos a partir de una plantilla o también a partir de, bueno, de una base de datos en blanco. Entonces, yo voy a ingresar a lo que es la base de datos de escritorio en blanco. Ingreso y me manda otra pantallita donde me dice, ¿no? Colocar nombre del archivo, entonces yo le coloco el nombre, le coloco, por ejemplo, práctica. Y cuando yo abro la carpetita, aquí, voy a escoger dónde quiero guardar mi trabajo. Entonces, yo le voy a guardar aquí, voy a seleccionar en ejercicios Access. Entonces, selecciono, pongo aceptar, ya está, ¿ve? La dirección donde se va a guardar mi práctica y selecciono crear. Entonces, una vez que yo he realizado este paso, me va a llevar al entorno de trabajo. Este es el entorno de trabajo de Access, ¿ya? En esta parte superior, aquí yo voy a encontrar mi barra de acceso rápido, ¿no? Voy a encontrar lo que es el loguito, bueno, para guardar, para deshacer y también para rehacer. Bueno, esta parte de aquí es la barra de acceso rápido. Aquí voy a encontrar donde dice práctica, base de datos, user. Esta parte es mi barra de título. Entonces aquí está en qué lugar yo estoy guardando la práctica que voy a realizar, pues, ¿no? Y a la derecha tenemos los botones minimizar, maximizar, cerrar y ayuda, ¿ya? Para ir conociendo un poquito. Y las herramientas de trabajo con las que voy a utilizar se organizan en pestañas. Son estas: inicio, crear, datos, externos, herramientas de bases de datos. Estas son las conocidas cintas de opciones, ¿ya? Entonces, cada una de estas pestañitas nos van a mostrar una ficha con distintos botones. Y estas fichas están organizadas en grupos. Por ejemplo, si yo selecciono inicio, tengo lo que es, pues, ¿no? Tengo el grupo, lo que es pegar, cortar, copiar. Entonces, y el nombre de cada grupo se encuentra en la zona inferior, por ejemplo, aquí abajo, ¿no? Si yo selecciono crear, también el nombre del grupo aquí está, ¿no? Tablas, consultas y así sucesivamente. Entonces, esta parte son los grupos, ¿ya? Que pertenecen a las fichas. ¿Ya? Las fichas están dentro de las cintas de opciones. Y en la parte izquierda, en esta parte, yo tengo lo que es mi panel de navegación.
puedo encontrar aquí todos los, aquí dice, ¿ve? Todos los objetos. Si yo selecciono, voy a encontrar varias opciones, ¿no? Personalizado, tipo de objeto, tablas y vistas, fechas de creación, fecha de modificación. Entonces, esta parte, el panel de navegación, nos muestra los elementos de la base de datos con la cual nosotros vamos a trabajar. Cuando yo quiero cerrar la base de datos, esto minimizó. Al ingresar nosotros a una primera vez, por defecto se crea la tabla 1, se crea esta tabla. Entonces, si yo he realizado algún trabajo aquí dentro de la tabla y quiero cerrar, siempre pongo lo que es guardar y me va a decir, ¿no? El nombre de la tabla, que tú le quieras poner. Entonces, yo le quiero poner a esta tabla, por ejemplo, le quiero poner por nombre contactos, digamos. Contactos, le quiero poner ese nombre. Entonces acepto y ya se cambió el nombre, ¿ve? Se cambió el nombre. Entonces, esta primera tabla que antes tenía por nombre tabla número 1, ahora se llama contactos. Si yo quiero finalizar ya con esta tabla, simplemente me voy a la parte de la esquina y selecciono cerrar tabla. Ya está, cerré tabla, pero Access sigue abierto. Entonces yo aquí voy a poder crear otra tabla, voy a poder generar otra tabla. Y cuando yo ya finalicé todos los trabajos que estaba realizando, simplemente me voy a la opción cerrar y finaliza lo que es Access. ¿Se logra distinguir, chicos? Sí, Miss. Se cerró, ¿no? Entonces, hasta ahí hemos visto lo que es Access. Hemos podido conocer lo que es Access. Luego vamos a ver lo que es la interfaz. ¿Se logra ver mi diapositiva? No. Ya. Luego voy a ver la parte de la interfaz. La interfaz de Access posee elementos para manipular la ventana del programa de manera independiente del contenido de las bases de datos. La interfaz es todo lo que está dentro del entorno de trabajo de Access. Vamos a encontrar la barra de título, que ustedes ya las tienen en las diapositivas, cada uno de ellos, cuál es la función, la barra de herramientas de acceso rápido, la barra de título, lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Vamos a encontrar todas esas opciones. También la cinta de opciones para crear, para trabajar con algunas herramientas, luego vamos a encontrar lo que es la base de datos. Todo esto, toda esta información correspondía a lo que es la primera sesión, ¿ya? Entonces, para que nosotros podamos entender un poquito más sobre lo que es Access y sobre la creación de esta base de datos, vamos a aprender hoy lo que es, como ya les mencioné, crear una base de datos a partir de una plantilla y también crear una base de datos en blanco. Entonces, ahora sí, nos vamos a lo que es la segunda sesión, que eso es lo que corresponde. Ya vamos a aprender a generar tablas también, a crear una base de datos y vamos a crear tablas. ¿Ya? Entonces, en el ejercicio, tenemos en las diapositivas, tenemos ejercicios. Esto es lo que vamos a realizar ahora para que podamos aprender. Mediante esta información que tenemos, de acuerdo a lo que son Galerías San Lorenzo, con esta información vamos a aprender a trabajar. ¿Ya? Entonces nos vamos a Access. No se olviden todos de tomar nota, chicos, porque la tarea ya está cargada. Y la tarea corresponde a lo que hoy día vamos a hacer. ¿Se logra? ¿Están todos en Access? ¿Se logra visualizar? Sí, Miss. Entonces, cuando nosotros vamos a crear una base de datos, podemos utilizarla mediante las plantillas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, personalizar aplicación web, que si seleccionamos aquí nos va a mandar directo a lo que es Internet y podemos
personalizar o buscar alguna aplicación, ¿no?, de internet. Esta plantilla es pues con la que vamos a trabajar ahora, esta plantilla es en blanco. Luego tenemos la plantilla para lo que es mantenimiento del vehículo, inventario doméstico, administrador de contactos, base de datos de gestión, contabilidad, canal de venta. En otras versiones de Access van a encontrar estas mismas plantillas con los mismos nombres, pero de repente con otros dibujitos, ¿ya? Entonces, cada versión de Access tiene diferentes plantillas, ¿ya? Si ustedes, bueno, yo estoy trabajando con la de 2010, perdón, 2010 a 2013 con esa versión. Entonces yo tengo estos iconos. Pero si ustedes tienen la versión un poquito más actualizada, son otros gráficos, pero el nombre de las plantillas son los mismos, ¿ya? Entonces, vamos a crear una base de datos a partir, bueno, en blanco en este caso. Seleccionamos entonces, y ahora sí lo vamos a hacer parte por parte. Seleccionamos esta base de datos del escritorio en blanco. Ya, y me manda lo que es crear el nombre del archivo con lo que yo voy a trabajar. Entonces vamos a crear lo que es un nombre, pues, ¿no? Creamos el nombre, vamos a ponerle prueba, por ejemplo, ¿ya? Ese nombre va a ser. Entonces, yo voy a elegir la ubicación donde quiero guardar mi base de datos. Entonces selecciono y elijo donde quiero guardar, ¿no? Puedo guardarla en documentos, puedo guardarla en disco C, en disco D, yo elijo en realidad. Entonces vamos a guardarla en documentos, ¿ya? Vamos a guardarla en documentos, yo pongo prueba y aceptamos, ya se cambió el nombre y también la dirección, la ubicación donde se va a guardar mi archivo y selecciono crear. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Está claro, chicos? Bien. Ay, Entonces, Miss, por favor. sí. Miss, ¿me escucha? Un favor, Sí, puede Miss. volver a explicar. Estaba un poco distorsionado la señal, es por eso que no la escuché. Ya. A ver. Un favor. Ya. Queremos nosotros crear una base de datos. Vamos a realizar con una hoja en blanco. Ahora no visualizo. A ver, un ratito. Ahí estoy en Access, ¿se nota? No. No se nota, Miss. A ver, un momento. Ujú. Uy, no sé qué pasó, ahora no puedo. Ya. Entonces, yo ingreso a lo que es Access. Ahora sí se ve, ¿no? Ya. Yo ingreso a Access y yo puedo crear una base de datos a partir de una plantilla o a partir de una hoja en blanco. Lo que vamos a hacer hoy es crear una base de datos, pero desde un escritorio en blanco. Entonces, se nota mi puntero. Estoy seleccionando el de base de datos de escritorio en blanco. ¿Se visualiza, chicos? Sí. Ya. Entonces, selecciono, hago clic, base de datos de escritorio en blanco y me manda a otra opción, a otra ventana, donde me pide el nombre del archivo que yo voy a trabajar. Le ponemos prueba 1 en este caso, porque el de prueba ya habíamos generado. Entonces le pongo el nombre que yo considero y tengo que seleccionar la ubicación donde se va a guardar mi base de datos. Selecciono, yo puedo guardar en D, en documentos, puedo guardar en C, donde yo considere. Vamos a guardar en este caso en documentos. En documentos se va a guardar, ¿ve? El anterior que yo había creado de prueba
se guardó en documentos. Entonces, el de ahora estamos trabajando con prueba 1, selecciono, aceptar y ya se cambió, ¿ve? Ya se cambió dónde se va a guardar. Entonces pongo yo crear. Hasta ahí he creado lo que es el nombre de mi base de datos y también he ubicado dónde se va a guardar mi base de datos. Entonces, una vez que yo hice crear, que seleccioné crear, perdón, me va a llevar a lo que es a la pantalla. Ya, en este caso me manda lo que es al entorno de trabajo de Access. Este es el entorno de trabajo de Access. Entonces, como ya elegimos lo que es el nombre, ya vimos dónde va a ir la ubicación, dónde se va a guardar nuestro archivo, ahora lo que vamos a hacer es crear tablas, ¿ya? El objeto de la base de datos, recuerden, es, el objeto es la creación de las tablas, ¿ya? Y por eso, cuando nosotros ingresamos, por defecto ya se abre, se genera lo que es la tabla número 1 de este lado, donde nos ubicamos nosotros a lo que es el, el panel de navegación, que es esta parte, donde dice todos los objetos, esta parte de aquí. Esto es lo que les mencionaba, ¿no? Esta parte es el panel de navegación. Entonces, en esta parte, cuando yo ingreso a lo que es Access, por defecto ya se crea esta tabla, la tabla 1, y puedo seguir creando más tablas. Entonces, como ya se creó la tabla 1, ya está predefinida, vamos a empezar a trabajar con esta tabla, ¿ya? Entonces, vamos a crear el campo de prueba. Vamos a hacer clic. A ver. Para crear tablas, nos vamos a la parte de aquí en la cinta donde dice crear. Seleccionamos crear y voy a tener dentro de las tablas, voy a tener 3. Lo que es tabla, la opción tabla. También voy a tener diseño de tablas y listas SharePoint. Pero con las que más vamos a trabajar es con tablas o con diseño de tabla, ¿ya? Entonces, nosotros ingresamos primero a lo que es crear y tabla. Seleccionamos y se creó otra tabla, ¿ve? Tabla 1, tabla 2. Ya se creó, ¿ve? Queremos seguir creando otra tabla, una tabla 3, por ejemplo. Seleccionamos crear, seleccionamos en tabla, y se crea automáticamente otra tabla, ¿ve? Tabla 3. Hasta ahí hemos podido crear lo que son tablas. Luego, si nosotros deseamos crear tablas con la siguiente opción, con diseño de tablas, esta opción de diseño de tablas, por ejemplo, nos va a mostrar varios paneles que nos van a facilitar la definición de los campos. Por ejemplo, ¿no? Selecciono diseño de tablas y se va a generar una tabla 4, pero ya viene predefinida, ¿no? Por ejemplo, podemos rellenar nada más lo que es si tenemos estos datos, ¿no? Nombre del campo, tipos de datos, descripción. A eso nos va a llevar si nosotros creamos una tabla, pero con diseño de tabla. Entonces, primero vamos a aprender con tablas nada más, con esta opción tablas, ¿ya? Entonces nos vamos a la tabla 1, ¿ya? Estamos en la tabla 1, seleccionamos tabla 1. Y por defecto se crea el primer campo ID. Aquí ve, ID. Donde está el asterisco, donde dice nuevo, se crea el primer ID. Entonces, que este ID es un identificador, ¿ya? Y a la derecha encontramos un campo vacío que nos permite agregar más campos. Aquí a la derecha, donde dice haga clic para agregar, podemos hacer clic, podemos crear más hacia la derecha. Seleccionamos donde dice haga clic para agregar. Seleccionamos y vamos a encontrar por ejemplo, en esta columna, qué es lo que yo quiero. Por ejemplo, quiero ponerle un texto corto, quiero quiero ingresar números, quiero ingresar algún tipo de moneda, fecha, hora, signo,
lo que yo desee. Vamos a seleccionar, por ejemplo, moneda en este campo, ¿ya? Moneda seleccionamos. ¿Ve? Y en el campo 1, donde dice campo 1, ya se generó como moneda. Luego podemos definir en el campo 3. Donde dice haga clic 3, seleccionamos. Y yo en este caso quiero que sea un texto corto, por ejemplo. Selecciono y ya se creó un texto corto. Dentro del texto corto yo puedo escribir hasta 250 caracteres, ¿ya? Entonces, hacemos clic en la cabecera y a estos campos, donde dice campo 1, campo 2, yo le quiero cambiar de nombre. Entonces, por ejemplo, donde dice campo 1, selecciono, ¿ves? Se seleccionó y yo le puedo cambiar de nombre. Le puedo poner, por ejemplo, precio. Enter y ya se cambió, ¿ves? Se cambió. Ahora, donde dice campo 2, yo le quiero cambiar de nombre. Le quiero poner, por ejemplo, denominación. Denominación. Hago enter y ya se cambió de nombre. Y así puedo seguir creando a la derecha en otros campos, ¿no? Puedo seguir creando. ¿Hasta ahí alguna consulta, alguna duda se entiende? ¿Está claro, no, chicos? Bien. Sí, Miss. Ya. Entonces, ya he creado lo que son los campos, ya he creado. Y lo que yo deseo de repente es, como teníamos en el ejercicio de nuestra diapositiva, nos decía que tenemos lo que es Galería San Lorenzo, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver. Ya. A ver, primero ya. Ya he aprendido a lo que es generar tablas, ¿verdad? He aprendido a generar lo que son los campos, a cambiar de nombre, ¿verdad? He aprendido a de repente seleccionar qué diseño es lo que yo voy a trabajar, ¿no? Si quiero texto corto, si quiero que aparezcan monedas, números, fecha y hora, por ejemplo. Entonces va a aparecer. Si yo le pongo acá lo que es fecha, y digamos le cambio el nombre aquí, por ejemplo, fecha de nacimiento le pongo, por ejemplo. Entonces, puedo escribir, una opción es que yo escriba, por ejemplo, 25, 12, 19, 90. ¿Ve? Puedo crear. O lo otro que yo puedo hacer, simplemente selecciono aquí mi calendario y voy a encontrar los días, voy a encontrar meses, puedo seleccionar, selecciono y también me aparece. ¿Ya? Hasta ahí hemos creado lo que es tablas, pero con esta primera opción, con la opción crear tablas. ¿Ya? Con la segunda opción, que es diseño de tablas, que ya la creé, que es la tabla número 4. Esta es la tabla. Vamos a crear aquí tablas, pero con la opción diseño de tablas. Me manda lo que es, ¿no? Cada fila ya tiene, ¿no? Ya un campo, nombre del campo, tipos de datos, descripción. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, nombre del campo, le pongo código, por ejemplo. Escribo lo que es código. Hago enter o simplemente con las teclas direccionales. Voy para la siguiente y para la siguiente fila y no se pone tipos de datos. Y aquí por defecto ya está, ¿no? Texto corto, ya está, ya no es necesario que yo esté seleccionando. Ya está. Y me voy al siguiente donde dice descripción. Por ejemplo, si yo tengo una librería, ¿no? Le puedo poner en este caso en descripción, por ejemplo, código de libro, ¿no? Si es que tengo una librería, y selecciono. Luego, por ejemplo, quiero seguir creando otro campo. Me voy al siguiente, ¿no? Debajo de código puedo escribirle, por ejemplo, fecha de compra, ¿no? Fecha de compra. ¿Qué más puedo hacer?
Si selecciono en tipos de datos, ya se cambia, ¿no? A texto. Pero si yo estoy considerando fecha de compra, le puedo poner acá, por ejemplo, fecha y hora, ¿ves? Fecha y hora. Y en descripción le puedo poner, por ejemplo, fecha de compra del libro, por ejemplo. Eso selecciono. Entonces, en esta parte, si yo ya ingresé, pero yo quiero que esta información se guarde, ¿qué hago? Entonces, me voy a la ficha, vamos a lo que es guardar, guardamos, seleccionamos siempre guardar, y nos pide que en esta tabla, la tabla número 4, nos pide asignarle un nombre. Podemos ponerle el nombre del libro, ¿no? Por ejemplo, es una librería o librería, en este caso, ¿no? Le pongo el nombre de librería y le pongo aceptar. Y me manda a una nueva ventana donde dice, ¿no? Que no hay ninguna clave principal, que necesita una clave. Entonces, ¿cómo yo hago para ponerle clave? ¿Cómo yo hago? Para continuar con este ejercicio antes, como me dice que no puede guardar porque antes necesita una clave, entonces le selecciono no. Y voy a ponerle una clave principal. Me voy a mi cinta de opciones. Y selecciono esta partecita. A ver, un momentito. Vamos a ponerle lo que es clave al campo que nosotros queremos. Uy. A ver, ¿dónde está? Ya, a ver. Chicos, va a finalizar el tiempo. Volvemos a ingresar, por favor, para continuar con esta parte de la creación de claves, ¿ya? Volvemos a ingresar, por favor.